cantar el inmenso amor, gloriaré en el favor de Jesús. De tinieblas Dios les bendiga, mis hermanos. Es una alegría poder saludarles, poder de alguna manera sentir que les visito y acompañándoles compartimos la reflexión de la palabra de Dios. Este domingo 25 de octubre tenemos nuestra base bíblica en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 46. Y vamos a basarnos más que todo en la primera parte que llega hasta el versículo 40. He titulado a esta reflexión Toda la ley en 2 mandamientos. Una de las cosas que se nos escapó decir el domingo anterior es que las preguntas con doble intención que los religiosos judíos hicieron a Jesús no era solamente una, eran varias. Hace 8 días ¿es lícito dar tributo a César? Y después de esa pregunta vino una sobre la resurrección. Y hoy el conflicto continúa entre Jesús y los religiosos judíos. Recordemos, mis hermanos, que el origen de esta disputa es el que Jesús haya entrado a Jerusalén aclamado como el Hijo de David, una entrada que en la palabra de Dios se dice la entrada triunfal. Y luego la purificación del templo y otros hechos que despertaron molestia entre los religiosos, entre los más altos sacerdotes y ancianos del judaísmo. Y entonces en esa molestia dispusieron tenderle como trampa por medio de preguntas para que al responder erróneamente Jesús alguna de esas preguntas tuvieran como una base para poderlo acusar. Y en esta ocasión, en los versículos 34 al 40 del capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, ellos quieren tentarlo con otra pregunta de doble intención. Una pregunta capciosa, decimos nosotros. Un intérprete de la ley fariseo le va a plantear a Jesús esta pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y fíjense, hermanos, que los fariseos eran una secta que se caracterizaba por su legalismo. Ellos tenían unos 613 mandamientos y dentro de estos mandamientos la mayor parte eran prohibiciones y la otra parte eran obligaciones. Ellos se caracterizaban porque se esforzaban en cumplir al pie de la letra literalmente cada uno de estos mandamientos. Y así demandaban de los discípulos, de la gente, de los seguidores, de los judíos, el cumplimiento fiel. Y hacían que esa ley, la ley de Moisés, se convirtiera en algo difícil, pesado, casi imposible de sobrellevar. Pero ahora querían saber qué iba a contestar Jesús acerca de la ley. Hermanos, recordémonos que ellos siempre tienen a Moisés y la ley de Moisés como en un lugar alto. Pero la doctrina que está enseñando el maestro es diferente. ¿Es diferente realmente? Eso lo van a descubrir ellos. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús toma el que se llama Shema de los judíos, una de las principales plegarias del judaísmo, para darles a ellos una respuesta. Y su respuesta es así. Él les dice: el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice también Jesús: de estos 2 depende toda la ley y los profetas. Yo siento que si estos especialistas en la ley que se le acercaron con esa pregunta delicada, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Cuando nosotros sabemos que la ley de Moisés es amplia en mandamientos.
ahora la respuesta de Jesús es un poquito complicada para ellos, porque está basando toda la ley de Moisés en dos temas: el amor a Dios por sobre todas las cosas, con todo lo que somos, y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Y que de esos dos mandamientos depende todo lo demás. El primer mandamiento Jesús lo tomó de Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos del 4 al 5. Y el segundo de Levítico 19. En Levítico 19 a 18 hay una serie de mandatos del judaísmo para con el prójimo. Esa respuesta de Jesús era sostenida incluso por algunos rabinos de su tiempo. Pero hay una diferencia, que Jesús está diciendo que la ley se basa en estos dos mandamientos, en la obligación de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Cuando ellos basan el cumplimiento de la ley en guardar el sábado, en guardar la purificación en ciertos temas, en sus rituales, todo eso ellos lo han hecho por años, por generaciones. Pero ahora Jesús se los pone nada más en dos mandamientos. Por eso yo le puse este nombre: toda la ley en dos mandamientos. Analicemos el primero: amar a Dios. Amar a Dios significa amarlo como está ahí expresado en las palabras de Jesús, amarlo con la totalidad de nuestro ser. En la palabra de Dios dice: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en la ley, aquí Moisés puso con toda tu mente, pero si lo leemos, allá dice con todas tus fuerzas. Pero el significado es con todo lo que somos, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y con nuestras fuerzas físicas, con todo lo que podamos. Que no quede nada de nosotros que no exprese ese amor a Dios. Y cuando nosotros pensamos amar en el estilo nuestro, mis hermanos, donde solamente se representa por un corazón, si es de un novio a su novia, de un esposo a su esposa, el amor lo representamos solamente en el corazoncito rojo. Pero aquí el amor lo expresa Jesús con todo lo que somos. Así es como se debe amar a Dios. Está bien que a nuestra pareja solo le amemos con ese corazoncito rojo, pero a Dios con todo lo que somos. Porque el amor de Dios, mis hermanos, nace de la gratitud por todo lo que Él es y por lo que ha hecho en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo describe diciendo: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él ya mostró su amor a nosotros. Entonces, en respuesta, nosotros le amamos. Generalmente, el amor entre los seres humanos es condicionado, mis hermanos. Entre los seres humanos, si no hemos recibido nada, y si no vemos, y si no pasa algo, nosotros no damos amor. Pero nosotros con Dios no tenemos ninguna duda, porque ya hemos recibido la manifestación de su amor. Y sabemos también que necesitamos de Dios y de su gracia para vivir. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nos mostró su amor poniendo su vida en Jesucristo, poniendo su vida por nosotros. Ahora, ¿cómo respondemos a ese gran amor de Dios? ¿Qué podemos darle? Y recordemos que el pueblo judío era experto en hacer los sacrificios. Aunque ellos desvirtuaron un poco y realmente no daban los mejores animales para sacrificarlos, los más sanos, los perfectos, los que no tuvieran ningún defecto, pero estaban acostumbrados a hacer sacrificios con cosas materiales, a dar ofrendas y con ello pagar ese amor de Dios. Pero Miqueas nos dice que nosotros, para darle a Dios, lo único que necesitamos es hacer justicia, amar misericordia y ser humildes delante de Él. A Dios no le agradan ya
para el tiempo que se está escribiendo esta palabra y para este tiempo ya no se agrada el Señor de sacrificios ofrecidos conforme la ley. Porque ese cumplimiento de la ley tuvo limitaciones. Llegó un momento en que el pueblo ya no era capaz de soportarlo. Tenía que ser un amor que se demostrara en amor a Dios y amor al hermano. Como se dice, un amor vertical, digamos, la relación nuestra con Dios, y también horizontal, el amor con nuestros semejantes. Pero el pueblo se había concretado amar a Dios y despreciar a los hermanos. Por eso Jesús pone el segundo mandamiento, amar al prójimo. ¿Y amarlo cómo? Amarlo como a nosotros mismos. Jesús afirma que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, ese es el primer mandamiento. Pero hay otro, el segundo, amar al prójimo. Y este amar al prójimo tampoco lo tenemos que ver con corazoncitos, sino que tenemos que verlo conforme está les decía yo, en Levítico 19, versículos 13 al 18. Y fíjense que en esos versículos 13 al 18 de Levítico 19 se dicen y se establecen acciones prácticas, cotidianas para el cumplir este mandamiento. No oprimir al prójimo, no robarle, no retenerle el salario, no maldecirle, no cometer injusticias en los juicios, no hablar chismes contra él, no atentar contra su vida, no aborrecerle con el corazón, no reprenderle cuando está cometiendo pecado, no vengarse ni guardar rencor, amarlo como a nosotros mismos. Ellos tenían muchos mandatos como estos que acabo yo de enumerar, para con los pobres, para con los huérfanos, para con las viudas y los extranjeros. Dios pedía no engañar, no angustiar, no afligir a estas personas, porque si ellas clamaban a Dios, Él les oiría y vendría, actuaría para poderlos salvar. Pero con el paso del tiempo, ellos dejaron de lado estas palabras y dispusieron que su prójimo tenía que ser otro judío. Pero samaritanos, publicanos, pecadores, enfermos, ellos no eran considerados prójimos. Por eso cuando Jesús les habla con conocimiento de causa. Les habla directo al corazón. Está hablando no en vano, sino que está hablando con un propósito. Y es seguro que también al hablarnos a nosotros hoy, nos está hablando con un propósito, porque dentro de nosotros está tal vez la creencia de que amar a Dios es una lista de cosas que no están contemplando al prójimo. Y recordemos que podemos amar mucho a Dios. Dice Pablo, el cumplimiento de la ley es el amor. Dice Juan, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es decir, no podemos amar a Dios o decir que amamos a Dios a quien no vemos, si no somos capaces de amar al prójimo a quien estamos viendo. También Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, mis hermanos, que la enseñanza básica que Jesús devuelve a estos fariseos que se le acercaron con el propósito de hacerlo caer en una trampa es: amen a Dios. Ya no se detengan en estar haciendo rituales. Ya dejen de estar haciendo tantos sacrificios y ofrendas. Concrétense nada más a amar a Dios y, no he terminado, amen al prójimo como a ustedes mismos. Jesucristo está en el que sufre hambre, en el que está preso, en el que está enfermo, pero a veces pasamos de largo. Y recordemos que en el Evangelio se nos dice que un día Él va a decir: estuve enfermo y no me visitasteis, tuve hambre y no me disteis de comer. A eso es a lo que tenemos que responder. Así que en esta ocasión vamos a concluir con esta frase: nosotros
Hemos visto en estos días de pandemia, meses de pandemia, a un Dios fiel y misericordioso, a un Dios que no nos ha dejado. Y lo único que nos pide es cumplir con estos 2 mandamientos. Amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Que Dios les bendiga, mis hermanos.